8 de la mañana, 7 minutos, 8 horas con 7 minutos. Tenemos ya en estudios la presencia del doctor Edwin Miño, secretario ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Usted se acordará, amigo oyente, que hace 2 semanas aproximadamente, ¿no? Sí. Se eligió al nuevo presidente del CONGOPE y cayó este importante cargo en la persona del economista Gustavo Baroja, actual prefecto de la provincia de Pichincha. Obviamente hay nuevos retos, hay nuevas visiones que entiendo yo se comenzarán a implementar, pero también le coge al nuevo presidente del CONGOPE y a la nueva administración con temas fundamentales. Uno de ellos, el anuncio del presidente de no subsidiar más a los gobiernos autónomos descentralizados, y 2, las enmiendas constitucionales que están siendo ya analizadas en este caso por la Corte Constitucional y que han sido propuestas por la Asamblea. Algunos de ellos, algunos analistas han dicho que estas enmiendas afectan derechos ya consagrados en la Constitución en cuanto a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, y consecuentemente no puede hacerse una enmienda sino una reforma constitucional. De todo esto vamos a hablar. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hemos contextualizado y creo que hay 2 temas para comenzar el análisis. Un gusto nuevamente estar aquí. Bienvenido. Ahora en las funciones de director ejecutivo del CONGOPE. No, sí, así es, el prefecto Gustavo Baroja fue electo presidente del CONGOPE en una lista única, donde demuestra la unidad de los gobiernos provinciales, básicamente de este nivel intermedio de gobierno. Entremos al tema. Hay 2 elementos básicos aquí que hay que considerar. Nosotros creemos que hay que diferenciar sumamente, especialmente los distintos casos de los GATS. El presidente de la República ha planteado la eliminación de los subsidios a los créditos BEDE, fundamentalmente debido a algunos niveles de incumplimiento de las competencias por parte de algunos, específicamente de los municipios, de un nivel de gobierno municipal. Y segundo, la segunda característica básica del análisis presidencial es que esto viene atado a que no cumplen una competencia a cabalidad y no recaudan lo necesario para cumplimiento de sus competencias. Veamos aquí 2 factores que son básicos. Uno, el gobierno municipal tiene todos los instrumentos construidos legalmente para recaudar. Tiene el impuesto predial urbano, tiene, un poco saliéndose de la lógica, el impuesto predial rural, ¿no? Tiene una serie de tasas por los servicios que presta, ¿no? El servicio de agua, el servicio de alcantarillado, los servicios de vialidad que se presta, ¿no? Y tránsito, por supuesto. Es decir, tiene mecanismos de financiamiento y hay municipios que, es cierto, no lo han cumplido. No asumieron nosotros veamos que el gobierno central ha estado cumpliendo en algunas municipalidades, en algunas capitales de provincia sobre todo, funciones como construyendo parques, funciones como construyendo puentes, dotando de alcantarillado, agua potable, de sistemas, en donde realmente son competencias municipales. Ahora, está bien que este proceso tiene que venir con la construcción de capacidades para los gobiernos municipales. Entonces, con estas 2 causales, el presidente se ha planteado al BEDE la necesidad de eliminar los subsidios. Nosotros creemos que hay que diferenciar, y desde el CONGOPE y desde los gobiernos provinciales le estamos planteando al presidente de la República, al Ejecutivo, que lo discutamos. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales tienen el 92% de sus recursos ligados a las transferencias del presupuesto general del Estado, porque no tenemos sino solo determinadas tasas por servicios que se prestan. Por ejemplo, para los quiteños, la avenida, la autopista General Rumiñahui, que tiene un peaje que es una tasa por el servicio prestado. Por eso se pueden hacer ampliaciones, se pueden mejorar los contornos del área de influencia de la autopista. Es decir, no es que te queda algo para el presupuesto, en este caso del gobierno de Pichincha, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos sino un solo elemento de política fiscal que nos ayude, que es la contribución especial de mejoras, ¿no? Pero la contribución especial de mejoras en el mismo COTAD está planteando una serie de excepciones a los niveles más marginales donde hay pobreza. Y si tú te ubicas, debido a la estructura de los gobiernos provinciales, la obra que hacen los gobiernos provinciales está generalmente en la ruralidad, donde está concentrada la mayor nivel de pobreza. Volvamos al ejemplo Pichincha. Si tú arreglas una vía que sube a Cangagua,
¿no? A Malchinguí, arreglas una de las vías de tercer orden, en segundo orden, ¿no? Es sumamente complicado poner una tasa, una contribución especial de mejoras a los niveles más empobrecidos de esta provincia, ¿sí? O sea, yo me imagino que si lo pudiésemos hacer nosotros, ¿no? En los barrios como lo hacemos, por ejemplo, ¿no? En alguno de los barrios de desarrollo urbano, ¿no? De la ciudad, claro, podríamos cobrar el 100% de la contribución especial de mejoras, que es lo que sí tienen la posibilidad los municipios. Entonces, no entramos en la primera categorización del presidente. No tenemos la misma capacidad de generar política no se verían fiscal. Muy afectados, claro, entonces lo que le decimos al presidente es, nosotros no tenemos instrumentos para crear esto. ¿Ya? ¿No? Claro, no tenemos los instrumentos para porque tú al manejar las vías de orden interparroquial, intercantonal, no les puedes cargar peaje generalmente a todas las vías. O sea sí hay que tener un poco de lógica. Imposible. Claro, un poco de lógica a eso, ¿no? El segundo elemento, analizando por qué el presidente y del Ejecutivo lo plantea, el incumplimiento de las competencias. Los gobiernos provinciales desde la Constitución del 2008 asumimos, y con el COTAD, un nuevo abanico de competencias, funciones y atribuciones, ¿no? Facultades y atribuciones. Entonces, los gobiernos provinciales la estamos asumiendo. Con la vicepresidencia de la República estamos encabezando un proceso de cambio de matriz productiva, ¿no? Recogiendo el guante y la estrategia y el gran proyecto nacional de cambio de matriz productiva. Ahora, ¿no? Asumiendo las competencias es también asumir estamos asumiendo los recursos. Claro, estamos asumiendo la vialidad. El riego lo estamos asumiendo en la medida de las posibilidades, porque la transferencia de recursos está muy ligada a los proyectos ya realizados. Para los nuevos proyectos están generándose los mismos gobiernos provinciales fondos, y ahí está trabajando el CONGOPE, fortaleciendo esas unidades, ¿no? Pero entonces, en los dos niveles, tanto en el nivel provincial como en el nivel de las competencias, como en el nivel de política fiscal, como en el nivel de recaudaciones, los gobiernos provinciales no entramos en la categorización que hizo el presidente. Por eso le estamos pidiendo que hay que revisar estos procesos. Hay que revisarlos definitivamente, ¿no? Además hay planes y proyectos como el proyecto Provial, por ejemplo, ¿no? Ya firmado con un crédito que dio el BID, y aproximadamente hay un promedio de un 40% de subsidio, que es para las vías de segundo orden, las vías que manejan los gobiernos provinciales, ¿verdad? ¿No? Entonces es necesario que esas vías sí tengan un subsidio, porque no van a tener una retribución a nivel de contribución del beneficiario. Y eso, ¿no? Ya me imagino que hay un previo entendimiento. Estamos conversando en el BEDE, las puestas. Y va a ser una tarea fundamental abiertas de la nueva administración de CONGOPE. Claro, yo le oía. Para fortalecer aquello. Claro, le oíamos al presidente que al final del día lo que dijo es un proceso de seguir discutiendo, ¿no? A nosotros parece lógico que teniendo el Ejecutivo tantas deficiencias también alrededor del proceso, por ejemplo, la propuesta que siempre es del presidente, que es la necesidad de 900 escuelas del milenio, por la demanda que existe en todo el país de escuelas del milenio, y él no las pueda cumplir, siendo su obligación, la obligación del gobierno central. Entonces sí, pero creemos que hay que flexibilizar un poco esta posibilidad. Estamos preparando, el prefecto Baroja ya ha hecho algunos acercamientos, y hay un buen ambiente, un buen ambiente tanto entre los prefectos, ¿no? como en el Ejecutivo, para una buena recepción, como para trabajar este proceso. Se van a integrar todos los prefectos, incluida la prefecta de Orellana, y algunos prefectos que se sentían solos, abandonados, y que prácticamente en la sesión de posesión del nuevo presidente CONGOPE se quejaron amargamente de que nunca les tomaron en cuenta. Usted me conoce, nos conocemos de algunos años, y realmente me preocupa. No soy una persona que tampoco cree que descubrimos con el prefecto Baroja América ni el agua tibia, ¿no? Tampoco me gusta llorar sobre la leche derramada, y lo que nosotros cogemos es una administración en marcha, nadie puede quejarse, el CONGOPE tiene una estructura, pero tal vez hay que profundizar algunos elementos. La política que me ha pedido que ejecute el prefecto Baroja básicamente viene en personalizar la atención a los prefectos y en diferenciar y caracterizar cada uno de los gobiernos provinciales. Esto empata con lo de las enmiendas. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. El CONGOPE de hace 10 años no es el mismo de ahora. Sin duda. Pero hay una situación súper trascendental en esto. Los gobiernos provinciales de hace 10 años no son los mismos de ahora. Totalmente. Por eso es que nos proponemos un tema de enmienda constitucional, de aplazar la discusión de las regiones. ¿Por qué?
¿Aplazar indefinidamente o qué? No, aplazarlo, este es un proceso de discusión. Eliminar el nivel el nivel de gobierno regional sería cambiar la estructura del Estado, y ahí sí caerían los detractores de estos temas de que no procedería Pero por nunca enmienda. se puso plazo en el aplazamiento. No, lo que pasa es que esto tiene que cumplir un concepto, una categoría que yo le llamo la temporalidad. Ya. La temporalidad no es un tiempo específico, no un plazo, un término, como dirían los abogados. No, sino es la condición Pero se puede el aplazar hasta las cumplimiento, calendas griegas un también. cumplimiento de una serie de condiciones. ¿Pero por qué? Aquí viene lo importante. ¿Pero por qué no En el fueron tajantes y 2007, dijeron no, que se elimine? espérense un segundito. A ver. En el 2007, cuando se comienza la discusión sobre la constituyente, y en el 2008, cuando se elige y se aprueba la nueva constitución, era una característica de los gobiernos provinciales. Recuerde que con todas las deficiencias salíamos de 10 años, de 1996 al 2006, en donde los gobiernos locales fuimos el sostén de la democracia. Por eso hacíamos educación, salud, seguridad, Todo. vías, o sea, hacíamos todo porque había un Estado ausente. Había Y caótico. un Estado caótico, caotizado, Caotizado. ¿no? Ausentizado, Es el término discúlpeme el adecuado. término, Ujú. no vayan a sacarse en una cantinflas, pero la única forma de conjugar sería al que le hicieron ausente, al que le ausentaron de la ciudadanía, ¿no? Un Estado que el vicepresidente de Bolivia lo llama aparente, o sea, porque parecía que existía, Ujú. ¿no? Y parecía que existía para recaudar, para facilitar, para hacer las Pero no era. facilidades como el feriado bancario, ¿no? Pero teníamos un Estado central así, ausente. Hasta el 2006. Todos los gobiernos locales fuimos el sostén de la democracia. Nos dolió mucho en el alma tener que dejar competencias como repartir los textos escolares, ¿no? Pero ya lo tenía que asumir el gobierno. Nos ha dolido mucho tener que dejar como la infraestructura educativa, por ejemplo, ¿no? Que ahora a mí me parece que los gobiernos municipales deberían aceptar la ponencia para que no sean solo simples constructores. La enmienda, ¿no? Claro, la Está enmienda que se planteando la está enmienda. planteando, ¿no? Porque es feo eso de ser el constructor. Hay una canción brasileña de Chico Buarque, creo que es, que cuenta la historia de un albañil que construía el edificio y después no lo dejaban entrar con su hijo, ¿no? Ujú. Y no hay cómo explicar. Es más o menos lo que les pasa a los gobiernos municipales. Construyes un centro de salud, construyes un aula y le entregas a otro que te está administrando. Y solo tienes el peor de los mundos, porque solo eres criticado cuando se daña. Y el Porque efecto para la político, reparación, porque claro, la gente es paternalista, la gente Claro. es clientelar, y Bueno, los ya deja de gobiernos entregar locales- escuelitas, deja de entregar claro, centros de los salud. gobiernos locales han Y- cambiado mucho esa Ya. metodología de intervención. Entonces, sigamos, cuando comenzó la Constitución, teníamos nosotros la falta de un proyecto nacional. No había un proyecto nacional en el país, ¿no? Había una atomización de los distintos niveles de gobierno. Recuerde que si bien sosteníamos la democracia, pero los 3 niveles de gobierno hacíamos aulas. Hacíamos, Claro, el municipio hacía aulas, el gobierno triplicaban provincial los esfuerzos. triplicamos, ¿no? El ejemplo de las casas comunales, Así es. ¿no es cierto? ¿No? En la misma escuela, en el mismo entonces barrio había había una 3. atomización en las funciones. Esto pasaba en el 2000, cuando inició este periodo, 2006, 2005, 2007, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el nuevo marco, los gobiernos provinciales, y aquí yo hablo por los gobiernos provinciales, asumieron con responsabilidad la nueva estructura, ¿no? Y su visión estratégica. Entonces ya no son los mismos. Antes tú tenías que, cuando se planteó la necesidad del gobierno regional, se lo planteó porque había la necesidad de construir un nivel de gobierno intermedio que haga intermediación entre el gobierno central y los gobiernos locales, ¿no? Con una lógica de incorporación, con una lógica de coordinación entre todos. Ahora ese papel ya lo pueden asumir las prefecturas, porque se han transformado en estos años de vigencia de la nueva Constitución. O sea, a mí me parece, llego a ver en términos dramáticos, positivamente, por supuesto, ¿no? La forma como gobiernos provinciales, que hace 10 años eran de una estructura mínima, Claro. ¿no? Sin capacidades Terrible. operativas, ¿no? Hoy son grandes centros, grandes crisoles, ¿no? De concentración de proyectos, de programas, ¿no? Ya. Te voy a decir una cosa, el gobierno de la SUAY acaba de obtener por su gestión, solo por su gestión, ¿no? Un apoyo en la cooperación internacional de cerca de $1 millón de apoyo, ¿no? Orellana, el gobierno provincial de Orellana, tiene aproximadamente destinado para turismo, para que vean la capacidad operativa y de planificación de ese gobierno provincial, $2 millones alrededor en su presupuesto para programas para de fomento turismo, turístico. ¿no es cierto? El gobierno provincial de Manabí, ¿no? Está estructurando todo alrededor de un proceso productivo de sustitución selectiva de importaciones. Es decir, estamos
enancados en grandes proyectos ya nacionales y estratégicos. Que están dentro de las competencias exactamente, de los gobiernos provinciales. Verá, y le he dado ejemplos. Sí, sí. Le he dado, compañero periodista, ejemplos de gobiernos que se supone no están alineados a Alianza País ni al presidente de la República. Entonces, si todos los gobiernos, si usted me indica uno, el de Tungurahua, usted ha visto la red vial de Tungurahua, ajá, ¿no? Uh-huh. Es de reconocimiento. Absolutamente. ¿No? Chimborazo y todo el gran esfuerzo intercultural que está haciendo Chimborazo por incorporarse a este proceso de cambio de matriz productiva, ¿no es cierto? Imbabura, no se diga, ¿no? En fin, me perdería si sigo enumerando las 23 provincias que tenemos, ¿no es cierto? Esmeraldas, en definitiva. Lo que sí tenemos entonces es un nuevo nivel un nuevo gobierno provincial. Y hoy día le hemos dicho al Ejecutivo, al Legislativo, les hemos dicho a todos y nos repetimos todos nosotros, ¿no? Tenemos la capacidad de constituirnos en el nivel intermedio de gobierno. Tenemos toda la capacidad. ¿Ya? Entonces, aquí sí viene un proceso. A ver, hay que pensar el país en agruparlo, en ir juntando. Esa era otra de las visiones de las regiones. Por ejemplo. Por supuesto. Es que se tiene que trabajar. Entonces, por está ahí funcionando una mancomunidad del norte. ¿Y qué pasó con la Centro Norte? Están funcionando. Un proyecto tan interesante. A ver, aquí tenemos que tomar que administrativamente el Ejecutivo tiene 9 zonas, Uh-huh. ¿sí? Que más o menos iban en la visión de construir las regiones equilibradas, ¿no? De cómo iría el proceso de regionalización. Pero la realidad es tan terca que termina por imponerse, en donde había que considerar muchos factores culturales, de conectividad y sobre todo de intereses comunes, ¿no? Desde luego. Entonces, conversábamos con el prefecto de Pichincha el otro día, por ejemplo, la cuenca o microcuenca, ¿no? Del Guayabamba, ¿no? En donde se está haciendo varias explotaciones hidroeléctricas por parte de Pichincha, el Tigre, Mandariacu, bueno, se van algunos nombres que no puedo pronunciar bien, ¿no? Deberíamos juntarle al tema de Esmeraldas, ¿no es cierto?, con la provincia de Esmeraldas para pensar en varios proyectos adicionales que desemboquen hacia en un momento determinado. Hay el manejo del Jubones en la sierra, entre la sierra y la parte austral del país, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, deberíamos comenzar a trabajar muchísimo eso, pero en un proceso interesante que es respetando las identidades y la construcción cultural que existe. Ya. Que permitan estos 8 años, estos 6 años, no se ha construido una identidad cultural alrededor de las regiones, ¿eh? O sea, el Manaba es Manaba. Por el contrario, se han fortalecido 2 nuevas identidades provinciales, los Áchilas y los compas de Santa Elena, ¿no? Entonces, a ese proceso de construcción cultural que se ha dado, ¿no? Hay que darle cuerpo con una integración hacia grandes proyectos. Por ejemplo, temas de incorporación de Santo Domingo y la provincia de Sáchila, ¿no es cierto?, hacia como el gran puerto seco de varias zonas, porque siempre ha sido así, pues Santo Domingo resulta ser casi el corazón de la vialidad, claro, de la vialidad y un centro de intersección, ¿no es cierto? Y ahora se va a empujar esto del puerto seco, que es el prefecto de Pichincha está a este momento firmando ya un convenio alrededor de ellos. Estamos manejando el tema de riesgos, por ejemplo, conjuntamente con algunas provincias adicionales, ¿no? Entre ellos los compañeros de la provincia de Sáchila. Ahora, el tema de la matriz productiva me imagino que va a ser el eje central. Se va a ocupar el Congope, ¿no? Ese es uno de los ejes, y ahí es lo que decíamos. Si estamos en un proceso de construcción de un proyecto estratégico y de un gran proyecto nacional como es el cambio de matriz productiva, con todas las críticas que podemos tener, porque es un proceso en construcción, pero hay que ir construyendo con la crítica, pero con la crítica constructiva, no con la oposición por la oposición. Entonces, si estamos en este proceso, no podemos entrar en una discusión, ¿no?, de construir un nuevo nivel de gobierno, cuando el gobierno provincial está empoderado de este proceso de cambio de matriz productiva. Todos los gobiernos estamos empoderados en eso. Se está trabajando la sustitución ya de importación de café. El ejemplo de los 190 millones, algo así, decía el ministro González, de importación de café robusta, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se traía de Vietnam. Se están sembrando ya esas hectáreas que se requiere en Pichincha, en Manabí, en una parte de los Áchilas, de la provincia de Sáchila, ¿sí? Estamos incorporados a este proceso en Tungurahua, ¿no?, de nuevos procesos de aporte de valor agregado nacional a la producción, ¿no?, a la generación la tierra en Tungurahua, sobre todo en Ambato, tiene un gran potencial de producción de carrocerías, de metalmecánica, ¿no? Entonces,
los gobiernos provinciales estamos anclados a este proceso de matriz productiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos seguridad, ¿no?, de que va a haber, de que estos próximos 20 años, recuerde usted, compañero periodista, que el cambio de matriz productiva no es un tema de un gobierno, es un cambio de una generación largo, aproximadamente, ¿sí? Entonces necesitamos que este nivel de gobierno que está demostrando que ha madurado, que ha asumido con responsabilidad su nuevo rol, ¿no?, este nivel de gobierno que es el provincial, se le dé todas las facilidades para incorporarse a este proceso. Básicamente, eso es la gestión de Congope, del prefecto y del presidente del Congope, Gustavo Baroja. Millo en su nueva función, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, y lo propio, el economista Gustavo Baroja, presidente de este alto organismo. Son las 8:28, nos despedimos, señoras y señores. Buenos días. Juntos construimos un territorio de oportunidades.